Bienvenidos a un programa más en Boga Mar Adentro. Aquí estamos con Sirel Diez y Belén Naves. Hola de nuevo. Hola, muy buenas. ¿A qué hemos venido? Creo que hablar. ¿A qué hemos venido? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal vuestra semana? Bien, la verdad que yo... Ha vuelto el frío, ya pensé que veníamos otra vez, o sea, que íbamos a tener ya... Como, no digo que temperaturas de primavera, de que ya vayas como a corta, pero algo como... Pues que aquí en Madrid, me acuerdo ayer cuando salimos de trabajar, el viento que hacía. Igual estamos, estamos a -1, ¿vale? Que sí, hace frío. Pero simplemente por el viento que te da todo el rato de cara, es que hay una sensación térmica horrible. La verdad que sí, un montón de viento. El tiempo nos ha dado ¿cómo se dice? Una ilusión, ¿no? Nos metió un poco de, un poquito de calor, de sol Sí, y nada, y se escondió y se fue. Y ya. Pero bueno, por lo menos estamos aquí, que es lo importante. Sí. Y bueno, el tema de hoy es algo que teníamos de la semana. Bueno, Belén, no sé si quieres... Sí. A ver, el tema de hoy es la segunda parte del programa anterior, que estábamos hablando acerca de la armadura de Dios, que fue uno de los temas que nos propusisteis por redes. Entonces, bueno, lo quisimos dividir porque es bastante amplio y yo te animo a que, si no has escuchado el programa anterior antes de que escuches escuches el anterior. O sea, para ir correlativo a los versículos. Eso Y bueno, en el programa anterior hablamos acerca de los lomos, que es con el cinturón de la verdad, vestido con la coraza de justicia y bueno, y los pies, que son el evangelio de la paz. Entonces, bueno, si queréis leo el siguiente versículo para hablar de la siguiente parte de la armadura. Eso es. Vale, pues en Efesios 6, que es donde está la armadura de Dios según Pablo, que era la romana. Vale, el versículo 16 es por donde nos tocaría, y dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Empezamos hoy cortico. Empieza fuerte, ¿no? Empieza fuerte. El asunto. Sí. El escudo de la fe. El escudo de la fe. Me gusta mucho la palabra escudo, ¿no? Porque es como que protege, ¿no? Aparte porque estamos hablando un poco sobre la protección nuestra, ¿no? Y me gusta mucho, ¿no? El tema del escudo. Sí, también en la era romana el escudo cubría todo el cuerpo. No sé si podéis buscarlo, buscáis la armadura, creo que es bueno visualizarlo. Sí, y ellos ponían el escudo y se escondían todo su cuerpo detrás de él, ¿no? Uh-huh. Y me gusta que dice sobre todo. Y me gustaría recalcar eso, ¿no? Porque dice sobre todo tomar el escudo de la fe, ¿no? Y bueno... Sí, yo pensaba, y al final eso de... Porque sí, está todo, como quien dice, toda la armadura, que es como quien dice la segunda línea de defensa. La primera es que tú estás escondido detrás de ese escudo. Y habla de pues lo que dices tú, sobre todo, ¿cómo dice la palabra? Tomar el escudo de la fe. Y la fe, ¿qué es la fe? No hay otro versículo que dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo creo que la fe es un motor en la vida cristiana. O sea, si no tienes fe, al final no tienes nada. Si no crees en la muerte de Jesús, no es nada. Entonces, la fe, esa certeza y esa convicción de lo que no se ve. Al final, si uno no cree, ¿cómo va a vivir algo, cómo va a experimentar algo si no lo hace suyo? Sí, a mí, puedo decir varias de las situaciones donde he puesto como ejemplo el escudo, ¿no? Y la verdad que también hacía como imágenes, ¿no? De nosotros una vez en un campamento, pues el tema también fue, creo, tenías que hacer tú tu propio escudo, ¿no? Entonces cada equipo hizo su propio escudo y empezamos así, ¿no? Y mola porque también cada equipo pues hace su propio escudo, ¿no? Igual unos le ponían, qué sé yo, unos clavos que sobresalen, otros largos. Cada uno usa su propio escudo, ¿no? Pero al final es algo importante, ¿no? Porque también va agarrado pues de lo que es tu armadura y va agarrado de ti, ¿no? Yo al principio, cuando empecé pues con la guitarra y cantaba pues en lo que es la iglesia,
era como un escudo, ¿no? La guitarra como que era mi te da la seguridad. Eso, te da la seguridad, es lo que quería decir, ¿no? Y si me quitabas la guitarra, no te cantaba. Entonces, era como una protección y es algo seguro, ¿no? Entonces, cuando tú vas en plena batalla, te pones ese escudo, es como algo que te da seguridad, ¿no? No sé cómo... te da esa certeza, ¿no? Y también yo creo que el enemigo está constantemente queriendo robar nuestra fe, ¿no? Sí. Y siempre está poniendo dardos en nuestra mente, ¿no? Y qué bueno que el Señor nos dé la gracia, y también creo que podamos pedirle al Señor esa fe, ¿no? El Señor da la fe a los humildes, y si le decimos, Señor, reconozco que no tengo fe suficiente, reconozco que te necesito, el Señor te va a dar esa fe, ¿no? También qué bueno que podamos ser fieles en la fe que el Señor nos ha dado. Es algo que también escuchaba en la prédica, ¿no? Que podamos ser fieles en esa fe para que vaya en aumento, ¿no? Sí, es así. Luego quería haceros una pregunta, y ¿cuál es de lo que es la armadura, qué es lo que más descubierto vas? Hacer un pensamiento así rápido. ¿Qué es lo que más descubierto vas? Creo que cada parte al descubierto, sí. es importante, ¿no? Desde el casco hasta los pies. A ver, se supone que no hay nada descubierto, ¿no? La espalda. Ostras, sí. ¿No? La espalda, ¿no? Claro, porque, a ver, en sí estás vestido con esa coraza de justicia, pero claro, de normal el escudo te lo pones en la parte de adelante. En la parte de adelante, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez habéis escuchado en las batallas o cosas así, el enemigo siempre entra por la espalda, ¿no? Siempre, de la mayoría de las veces también, donde suele entrar es por la espalda. Sí, por la parte que no estás igual velando, no estás ahí pendiente. Esa es. Y luego, si tienes un compañero, que en este caso pues es el Señor, cuando te dicen te cubro la espalda, Lo ¿no? típico en la película, yo te cubro. Yo te cubro la espalda y tú sales, ¿no? Pues creo que ese amigo y ese escudo es el Señor, ¿no? El que te va a cubrir la espalda, que es también es el escudo, ¿no? Que tanto por delante como tanto por detrás, ¿no? Sí, yo pensaba acerca de lo que decía un poco Sirel, esos dardos del enemigo. Me venía a la mente cuando el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto y el Satanás le tentó muchísimas veces. Al final Jesús se hizo humano y podría haber caído en cualquiera de esas tentaciones, pero ¿cómo combatió Jesús a Satanás? Con la palabra. Pero sabiendo que él creía, o sea, lo que quería llegar era que él sabía cuál era su fe, él sabía dónde estaba cimentado y sabía de dónde provenía todo, porque entonces a lo que quiero llegar es que cuando vienen esos dardos, vienen esas flechas, por decirlo de alguna manera, que viene a hacer daño, esa fe, eso, lo que el Señor a ti te ha revelado en tu intimidad, que te ha generado que tu fe aumente, es en esos momentos donde se tiene que sacar a relucir. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a frenar. Dices, vale, sí, el enemigo dice que soy culpable, que viene aquí a condenarme, pero el Señor dice que pues, todo lo que no hay a ti condenación también. Exactamente. Entonces, a mí me daba que pensar eso, el hecho de decir, donde la fe que has ejercitado tú en lo privado, al llegar la hora de batallar y de pelear y que te expongas, el enemigo va a venir a atacarte. Entonces hay que saber dónde está cimentada esa fe, si en la roca o en la arena, ¿no? Sí, así es. Y si es verdad lo que tú dices, ¿no? A veces el enemigo pone esos pensamientos de culpa, ¿no? Y como tú dices, qué bueno que podamos, que a nuestra mente, creo que también es el Espíritu que nos hace recordar esos versículos, ¿no? Por ejemplo, puede ser que el enemigo te esté culpando, no sé, te esté recordando algún pecado y te esté condenando, ¿no? Por ejemplo, y pues tú recuerdas el versículo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Y creo que eso es muy bueno, ¿no? Y creo que para eso tenemos que conocer más la palabra, para poder seguir batallando y para poder saber, porque si no conocemos, ¿cómo vamos a poder batallar contra esos pensamientos, ¿no? Porque al fin y al cabo, quien no conoce la verdad se cree la mentira. Porque es así, ¿no? Y realmente si el enemigo te está diciendo una mentira constantemente, si tú no conoces la verdad, tú te la vas a creer. Claro. Igual al principio dices, no, esto es mentira, pero si vienen constantemente y tú no consigues que tu propia fe sea capaz de frenar todo eso, al final, pues lo que dices, la mentira te come.
Es así, ¿no? A mí me gusta mucho examinar me gusta mucho este tema, la verdad, y me gusta examinar varias de las partes, pues, de la armadura, ¿no? Y ahora estamos, por ejemplo, en el tema de la espada, ¿no? Yo veo el principio, que es cuando el armero pues la está haciendo, y me gusta mucho, ¿no? Porque, bueno, a mí mi programa favorito es Forjado a Fuego. No sé si alguna A mi vez... padre también le encanta. No lo sabía, pero no sé cuál es. Me encanta y cómo, pues, de un trozo de metal, pues hacen con sus propias manos esa espada, ¿no? Y es así, lo veía como el Señor con tan poco, con algo tan miserable, pues puede hacer algo con tanto valor, ¿no? Y me gusta mucho el tema de la espada, ¿no? Y es verdad que tiene que ir pues a juego también con la fe, ¿no? Entonces es así, ¿no? Es una parte también de un complemento más. Sí, a ver, nos hemos saltado uno, pero bueno, luego hablamos de él. No vamos a cortar aquí el hilo de la conversación, pero en el siguiente dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escuchando una de tantas prédicas que hay acerca de esto, la espada es la única parte de la armadura que es ofensiva. Ofensiva, eso es. Las demás es defensiva. Es lo único con lo que puedes atacar. ¿Por qué? Porque ahí no es palabra tuya, es palabra de Dios. Y hay otro versículo que es: lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, al final es quien nos dirige, ¿no? Esa palabra, esa espada del Espíritu que es capaz de romper todo. Hay otro que dice, ¿no? Romper... todo. Bueno, sí, hay otro que dice que la palabra rompe todo. Es más cortante que dos filos. Que una espada de doble filo. O sea, la realidad es que contra la palabra de Dios, contra algo que Dios ha establecido, que Dios ha dicho, no hay nada que lo pueda detener. Entonces, no hay mejor defensa. O sea, sí, es ofensiva y defensiva. Sí, porque también te puedes defender con ella. Sí. Es así, sí. O sea, la fe, por ejemplo, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Claro. Tu fe aumenta, tu escudo aumenta en el momento en que tú sigues aprendiendo de esa palabra de Dios. Claro, sí. Y es súper necesario aprender también cómo utilizarla y sobre todo cómo defenderte, ¿no? También, ¿no? Y eso es, como cuando eres pequeño, pues aprendes a andar, pues eso es de poco en poco, ¿no? Empiezas desde lo más pequeño y empiezas a ver, pues, que si de este lado se le da mejor que del otro, o cosas así, ¿no? Y empiezas empiezas ahí a averiguar y a ver esos atajos, ¿no? Sí, y yo pensaba en estos días al pensar acerca del tema y decía, al final, ¿cuántas veces nos ha pasado que leemos la palabra y muchas veces no la entendemos? O sea, quien nos abre el entendimiento de conocerla es el Espíritu Santo, ¿no? Y que no nos va a faltar vida para poder entender, por mucho que te la leas, la Biblia. Dios es tan maravilloso y tan grande que su conocimiento de Él es infinito. Entonces, siempre Dios nos va a capacitar y dar las herramientas nuevas o incluso hacerte recordar muchas de las maneras, como están escrito en su palabra, pues de diferentes maneras, cómo poder atacar al enemigo. Entonces yo pensaba en eso, que por mucho que la leas, a mí ha habido veces que te lees, yo qué sé, un texto típico, no lo entiendes el primer contexto, pero luego a los años lo vuelves a leer y dices, ostras, esto a mí el Señor me ha revelado otra cosa. Sí. ¿Sabes? Es muy fuerte que la palabra sea tan viva y tan eficaz, la verdad. Que el Señor te vaya mostrando como dice Belén, ¿no? Que te vaya revelando y que busquemos esa revelación. Qué bueno que podamos buscarla, porque el Señor quiere que lo busquemos, ¿no? Claro, sí, es así. ¿Qué sigue diciendo? Es que antes de la espada estaba el yelmo de la salvación. Y el yelmo es la parte de la cabeza. O sea, es como quien dice el casco. Sí, el casco. El casco, más vulgarmente hablando. El casco, aquello que te protege la cabeza. Y antes, hablando con Sirel, le dije, al final, un cuerpo sin cabeza, ¿qué es? Nada. Sí, eso es. Entonces hice el yelmo de la salvación. Nosotros sin la salvación que Dios nos da, que somos. Yo a mí me hacía referencia y es algo gracioso, ¿no? Porque tú cuando a una gallina le cortas la cabeza, el cuerpo va corriendo. Ay, no. El cuerpo sigue. Pues a veces es así, ¿no? Como estabas diciendo, ¿no? Si estás sin cabeza vas
a ir así a lo que sea y ese es uno de los grandes también de los problemas, ¿no? Porque a veces nos suele pasar a los jóvenes, ¿no? Que muchas veces, y nos lo han dicho ya los mayores, a veces va sin cabeza, ¿no? Y es verdad que hay que tener esos tiempos de, pues como se dice, ¿no? De quietud, ¿no? Hay que tener ese tiempo de parar y pensar. Tienes una cabeza, tienes que pensar, ¿no? Y para eso el Señor te la ha dado y por eso también el Señor te está protegiendo. Por eso está el casco y me gusta mucho también el esto del casco, ¿no? Cada uno hace como ellos quieren, ¿no? Cada equipo pues hace su propio casco dependiendo también de cómo vaya a batallar y es muy importante, ¿no? También el enemigo entra mucho sobre todo por ahí, ¿no? Por la cabeza, ¿no? Por los pensamientos. Así es, sí. Y también leía antes que el casco en la antigua Roma también protegía los ojos. Sí. Y me parecía curioso, ¿no? Porque eso te hacía mirar hacia adelante, ¿no? Y qué bueno que podamos tener esa visión, ¿no? Que podamos estar con los ojos fijos, ¿no? En la meta, en Jesús. Y me parecía curioso, ¿no? Que también qué bueno que podamos conocer el contexto de aquella época, porque Pablo se refería a la armadura de esa época. Sí, hablando ahora de los ojos, al final no es solamente los ojos, es la boca, los oídos. Claro. O sea, ser libre de todo aquello que pueda contaminar el corazón, de lo que ves, de lo que escuchas, de lo que hablas. O sea, de lo que hay en el corazón habla la boca. Es importante, pues al final yo creo que pues tenemos los sentidos, ¿vale? La gran mayoría se concentran en la cabeza. La vista, el olfato, mira, por ejemplo, que se me había olvidado, el oído y el gusto. El tacto, vale, sí, es en todo el cuerpo. Pero los otros 4 están solamente en la cabeza. O sea, sin cabeza es que, pues lo que dice Dani, ¿dónde vas sin cabeza? Hay que protegerla bien. Sí. Y me resulta curioso que dice acerca de la salvación. La salvación no tiene nada que ver con nosotros. Yo pienso y digo, vale, sí, la fe, uno al final Dios es el que mueve la fe y tú puedes ejercitar esa fe. Puedes leer la palabra, pero la salvación solo es por gracia de Dios. O sea, tú no tienes que hacer nada para ser salvo, simplemente creer en que Jesús es el Señor de tu vida, ¿no? Pero viene por gracia, no ni por obras ni por nada más, sino es solo Dios. O sea, es solo Jesús y el sacrificio que hizo como regalo inmerecido hacia sus hijos, hacia su pueblo. Me resulta súper curioso porque es la parte más importante y al final la que... Sí. Y nosotros no pintamos nada. Sí, a mí la verdad que sí que me ha gustado mucho lo que has dicho, ¿no? Al final pues eso, de los ojos, la nariz, todo lo que tenga que ver con la cara y bueno, con la parte de atrás también, todo tiene que ver pues con una cosa que es así, ¿no? Que es lo que es la cabeza, ¿no? Lo que hay dentro, ¿no? Y luego también, si hay 2 cabezas es un poco difícil también llevar un trabajo, ¿no? Por eso a veces mejor que lo haga una cabeza, ¿no? Y luego también está el tema de si hay más cabezas, pues es más fácil. O sea, es un poco así, ¿no? Pero sobre todo que aunque pongas 1000 cabezas, 2 cabezas, una cabeza que esté en el mismo sentir, ¿no? Que es al final eso, ¿no? Que estés y creyendo en el Señor, que Él te va a sanar y a salvar, ¿no? De eso. Sí, mantener esa firmeza, ¿no? Sí, esa firmeza. Estoy ahora leyendo el libro de Elías y hay una parte en la que Elías le dice a los demás profetas: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a estar? Y hay otro, pues el típico dicho, estás entre Pinto y Valdemoro, o sea, no te terminas de decidir. Y hay versículos que dice, hay uno que me viene, que no sé cuál es, sino el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. O sea, el no tener esa firmeza, como decías, Dani, no tener las cosas claras, al final te hace pues dudar. Y si hay duda, Dios no va a estar donde está la duda, porque hay que creer, uno tiene que estar seguro de la posición que está, porque al final estás en un campo de batalla importante, como es la salvación de muchas almas, como es pelear en oración porque el enemigo no avance, sino que el reino de la luz, por decirlo de alguna manera, avance y no el de las tinieblas. Y es
es importante estar posicionado y darse cuenta de que el enemigo es muy astuto. Y como dice Dani, me ha gustado esa parte de la retaguardia, donde está ahí el que cubre nuestras espaldas es el Señor, pero que nuestra firmeza sea esa roca, sea Cristo, y no dejar que nada nos aparte de ello. Y no perder ese control, ¿no? Estamos en muchas situaciones de, pues eso, en plena batalla y cuando pierdes o bajas el listón o pierdes ese control o pues eso, o pierdes la cabeza, pues ahí es complicado, ¿no? Y es más fácil pues que el enemigo entre, ¿no? No sé si quieres decir tú algo, pero con lo que has dicho, Dani, una frase que siempre me han dicho es lo de que nada te robe la paz. Porque al final, sí, el domingo vamos al culto, es muy fácil estar ahí delante de la presencia de Dios, ser todos muy buenos, pero en el día a día, cuando estamos trabajando o en nuestras rutinas, es mucho más difícil glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Entonces, que nada sea lo suficientemente importante para que cada uno no le dé la gloria a Dios con lo que hace, ¿no? Que nada te robe esa paz que Dios da. Sí, al fin y al cabo, como tú dices, no es todo para su gloria. Sí. Todo lo que hacemos es para su gloria y qué bueno que podamos tener esa meta también, ¿no? Ese pensamiento de lo que estoy haciendo es para el Señor, ¿no? Sí, luego sigue diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que el abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con de nuevo hablé de él como debo hablar. Y es así, ¿no? Como dice al principio, orando en todo tiempo con toda oración. Y al final es como estaba diciendo, ¿no? Hay tiempos también que el Señor te para y hay esos en pleno batalla o cuando ya te estás formando, que debemos estar constante en oración, ¿no? Porque eso es al final la fe. Ahí se ve también en quién estás confiando, en quién estás dejando todas tus cargas o dejando todas tus cosas, y ahí se va a ver todo, ¿no? A quién irás, ¿no? Sí, hay un versículo que dice eso, ¿no? Orar sin cesar, ¿no? También mi abuelo tiene un libro que dice orar como respirar. Sí. De paso, lo leéis. No, pero a mí me llama también la atención esto que dice, y súplica en el Espíritu y velando en ellos con toda perseverancia, y vuelvo a repetir, y súplica por todos los santos. Y acabo de buscar el significado de suplicar, y dice pedir a alguien una cosa con humildad, sumisión y vehemencia. Y me parece súper fuerte, pues creo que lo has dicho tú antes, al final, esa humildad. Uno cuando no está sujeto, no está sometido a Dios y a lo que Él dice, con esa humildad de que al final nosotros no vamos a vencer al enemigo. El que venció al enemigo ya en la cruz fue Jesús. Entonces, por mucho que llevemos mucho tiempo recorrido en el Señor, no podemos perder la humildad en el decir, es la súplica por el Espíritu, esa humildad, esa sumisión, esa vehemencia al Espíritu, a Dios, para que nos dé la gracia de poder ganar y batallar. O sea, sin ese Espíritu, sin Dios con nosotros, que la batalla es suya, la victoria es suya, porque Dios, o sea, más son los que están con nosotros que contra nosotros. El típico versículo, ¿no? Pero claro, no podemos perder el enfoque de decir, uno tiene que estar sujeto y sometido, sumiso, y decir, es el Señor quien vence mis batallas. Así peleo mis batallas. ¿Y cómo las peleo? Orando. Me gusta eso, ¿no? Que lo que dices tú, ¿no? De esa humildad, esa constante humillación con la cabeza baja, diciendo, Señor, eres tú, yo soy débil, yo soy un siervo inútil, eres tú el que haces la obra, porque creo que igual fácilmente nos podemos creer algo, ¿no? Que es muy fácil. Sí. El Señor nos regala bendiciones, nos regala victorias en diferentes ámbitos y aspectos, y al final el ser humano es así, se cree el centro del mundo. Creemos algo y no somos nada. Y no somos nada al final. Y creemos que son nuestros méritos cuando la realidad es que no. Y qué bueno que podamos reconocer, Señor, eres tú, y como dices tú, no en toda súplica. Sí, como me gustaba mucho también la historia de David y Goliat, ¿no?
cómo David no llevaba nada y Goliat iba armado hasta, Sí, hasta arriba. hasta las trancas, como se suele decir. ¿Pa' qué? Y él iba, pues David fue, y en el nombre del Señor, y al final se vio quién ganó, ¿no? Al final es verdad que armado pues vas, como estábamos diciendo, ¿no? Más protegido, pero si al final te falta del Señor y no estás, pues eso, ¿no? Orando y De nada te sirve. y de Es que nada de nada te sirve. sirve estar súper preparado si al final no está el Señor de tu lado. Claro, Eso O es. sea, lo importante aquí no somos nosotros, para nada. sino que es el Señor, vaya. Entonces, bueno, creo que ha quedado claro el tema. Bueno, yo creo que se podría hablar mucho Sí, más. hombre, eso está Hay para Pero- rato, sí. ahí para rato, sí. Entonces, esperemos que os haya gustado y que nos podéis poner en nuestras redes sociales todos los temas que queráis para que nosotros podamos también, además de nuestras capacidades, Nuestro Pues- poco saber. Prepararnos un poquillo, sí. pues explicaros. Sí, nos podéis seguir en todas nuestras redes como Bogamadentro.solidaria o en Spotify, Podcast, Instagram y ya está, ¿no? Y en YouTube, pues tú buscas Bogamadentro y te sale. Y te va a salir. Pero bueno. Hasta el próximo programa. Adiós.